Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el manejo inicial de los pacientes con leucemia aguda en edad pediátrica. Mi nombre es Arturo Zapata López, soy médico pediatra oncólogo asistente de esta institución y empezamos. Bien, los objetivos de esta charla en primer lugar son identificar situaciones de riesgo propias de la enfermedad y complicaciones de la misma, reducir el riesgo de las complicaciones tanto por la enfermedad y el tratamiento, cuáles son los estudios iniciales de extensión que se solicitan en estos casos, e iniciar el manejo temprano y oportuno de este tipo de pacientes, ¿no? Bien, en esta primera tabla pueden observar, básicamente es para que todos conozcan que el cáncer en niños tiene diferentes tipos de enfermedades en su presentación. La más frecuente, a la cabeza en primer lugar, las leucemias y sus diferentes tipos, ¿no? Generalmente en pediatría las leucemias son de tipo agudo, teniendo en primer lugar a la leucemia linfática, seguido de la leucemia mieloide. Es importante conocer también que este tipo de enfermedad, la leucemia aguda en niños, sobre todo la leucemia linfática, es una enfermedad que se puede curar, ¿no? Hoy en día tenemos tratamientos adecuados, efectivos, modernos, que permiten mejorar la sobrevida de estos pacientes, en el mejor de los casos, que puede superar el 80-85%. ¿Sí? Es una tabla también que nos muestra que diferentes grupos de tratamiento tienen éxito en el tema de leucemia aguda pediátrica, ¿no? Pueden superar incluso el 85%. Hoy en día hay hospitales que pueden llegar hasta el 90% de curación en niños con leucemia linfática aguda, ¿no? Básicamente, esta tabla lo que pretende es motivar y al profesional de salud conozca que es una enfermedad que puede ser tratada y podemos llegar a curación en los niños, ¿no? Siguiente. Bien, generalidades, tenemos que la leucemia aguda, como les he mencionado, es la neoplasia más frecuente en los niños, seguida de los tumores de cerebro. Generalmente las leucemias agudas pueden ser consideradas urgencias oncológicas. Eso quiere decir que es una enfermedad que tenemos que hacer un diagnóstico temprano, correcto, adecuado, para iniciar las medidas de tratamiento y soporte para evitar que este paciente tenga un desenlace fatal, ¿no? El tratamiento tiene dos pilares, ¿no? Debe ser intenso, dirigido, estratificado, pero tan igual que el tratamiento es las medidas de soporte, ¿no? UCI, banco de sangre, antibióticos, procedimientos, servicio de ayuda diagnóstica, son bastante importantes, igual que el tratamiento, para dar un adecuado soporte a nuestros pacientes, ¿no? No olviden la mortalidad temprana. La mortalidad temprana es una de las principales causas de fallecimiento en nuestros pacientes, tanto por la enfermedad, o sea, enfermedad muy avanzada o mal manejada, y las complicaciones, ¿no? Infecciones sobre todo en primer lugar. Siguiente. Un poco para hablar de epidemiología, ¿no? La leucemia aguda pediátrica, la leucemia linfática, es una enfermedad relativamente de un niño pequeño. Generalmente el pico de incidencia se presenta entre 2 y 5 años. Obviamente niños que salen de este rango de edad, niños más pequeñitos o niños más grandes, pueden padecer la enfermedad, sí, pero lo más frecuente es encontrar entre niños en la etapa preescolar o escolar, ¿no? Un poco como pueden leer en esa diapositiva, tiene una ligera tendencia a ser más frecuente en varones, no es muy notoria, pero es ligeramente más frecuente en varones. Y si comparamos otras poblaciones, la población hispana o latina tiene mayor predisposición o mayor frecuencia de casos si la comparamos con poblaciones de raza blanca o negros, ¿no? Siguiente. Bien, un paciente con leucemia linfática aguda por lo general puede presentarse en nuestra emergencia o en nuestra consulta con alguna de estas complicaciones, ¿no? No olviden que la leucemia linfática tiene el apellido de aguda porque es un tiempo de enfermedad corto. Generalmente son 2, 3 semanas o a lo mucho un mes. No podemos tener un niño con leucemia aguda, sin diagnóstico meses, porque sabemos que el desenlace va a ser fatal. Entonces, la historia clínica, la evolución de un paciente con debut de leucemia aguda, por lo general es un niño que está previamente sano, que empieza a tener
síntomas muy generales, por ejemplo, fiebre persistente, que por ahí algún médico o profesional de salud inicia antibióticos y al ver que pasaba una semana o 2 semanas la fiebre no remite y no mejora, decide hacer algunos estudios. Obviamente, en ese transcurso de 1 o 2 semanas el niño se va comprometiendo, va teniendo deterioro del estado general, dolores musculares, dolores óseos, palidez por la anemia, empieza a tener sangrado espontáneo a nivel de la piel, que conocemos como petequias, moretones, sangrado nasal, sin un golpe o un trauma previo, empieza a adelgazar, a bajar de peso, se pone más barrigoncito porque las vísceras, el hígado y el vaso empiezan a crecer, y en un periodo de 1 o 2 semanas vemos que ya podemos encontrar en un hemograma, en un frotis de sangre periférica, células neoplásicas conocidas como blastos en el tema de leucemia, ¿no? Es importante la historia clínica de inicio, sí, siempre los antecedentes familiares son importantes y sobre todo si han tenido alguna infección previa, porque sabemos que estos niños en el futuro, por la misma leucemia, tienen un compromiso de la función de las defensas y por el mismo tratamiento también van a tener comprometida las defensas del cuerpo, entonces son más predispuestos a tener complicaciones infecciosas. El lugar de referencia es muy importante para un dato epidemiológico y también se ha recibido medicación previa. No olviden que hoy en día usamos corticoides para diferentes tipos de enfermedades, son de uso común y habitual, y también los corticoides son parte del tratamiento de leucemia, entonces en algunos casos pueden disimular o atenuar algunos síntomas y hacer que todo esto sea un poco más larvado. Es importante saber si el paciente viene de otra institución, en nuestro caso, por ejemplo, que somos una institución de referencia, recibimos bastante pacientes de provincia, de otro hospital, en el cual han recibido manejos con antibióticos. Es importante para nosotros para saber, en el caso de que tengamos que dar algún tratamiento para cubrir bacterias o hongos, saber qué ha recibido antes. También saber si ha recibido algún tipo de transfusión. No olviden que los pacientes con leucemia tienen comprometida la función medular y van a requerir tratamiento o soporte como hemoderivados de manera frecuente, ¿no? Y en pediatría siempre consignar el peso, porque la mayoría de nuestros tratamientos son asignados o ofrecidos en función al peso. ¿Sí? Como habíamos mencionado, el tiempo de enfermedad es variable, pero básicamente son semanas, ¿no? 2 o 3 semanas es el promedio en el que inician los síntomas inespecíficos hasta que el paciente es diagnosticado, ¿no? Es muy importante siempre la sospecha de este diagnóstico. Si bien es cierto, el cáncer es una enfermedad rara en los niños y no es la primera opción, pero cuando vemos que el tiempo de tratamiento no mejora o el paciente se va comprometiendo rápidamente, siempre el problema oncológico debería ser tomado en cuenta, ¿no? Siguiente. Los antecedentes, como les había mencionado, para que también vean que en la mayoría de los casos se describe, bueno, en algunos casos se describe que hay un componente familiar. Los gemelos que son idénticos, por ejemplo, tienen 2 a 4 veces más riesgo de padecer leucemia. También el peso al nacer es importante, ¿no? Hay algunos estudios que describen que cuanto mayor peso al nacer es mayor el riesgo de padecer alguna enfermedad, no solo metabólica, sino también oncológica, ¿no? Sí. No olviden también que hay algunas condiciones particulares que están predispuestas para tener problemas oncológicos. Uno de los casos que vemos frecuentemente son pacientes con problemas a nivel de cromosoma 21, conocidos como síndrome de Down. Ellos tienen un riesgo mucho mayor de padecer leucemia, sobre todo la leucemia mieloide, como pueden ver, más de 100 veces riesgo de padecer leucemia mieloide que la población general, ¿no? Siguiente. También es una tabla que menciona los diferentes problemas genéticos y algunos problemas asociados como leucemia mieloide o leucemia linfática 1, ¿no? Siguiente. En esta tablita se resumen básicamente los problemas que puede tener un niño con leucemia al inicio, ¿no? Llamamos a un síndrome de insuficiencia medular, quiere decir que la médula ósea, que es el lugar donde se originan la mayoría de células que tenemos luego en la sangre, comprometen su función y estos blastos, que son células inmaduras que están enfermas, comienzan a proliferar y ocupar mayor espacio
entonces se va a comprometer la serie roja, ¿no? Los glóbulos rojos van a estar disminuidos, el paciente va a tener anemia, que se traduce en fatiga, cansancio, decaimiento, hipoactividad, va a comprometerse el número de defensas, los leucocitos, los neutrófilos van a comenzar a caer, el paciente entra en una situación de neutropenia, de defensas bajas, entonces es fácilmente que contraiga alguna infección de la comunidad, ¿no? Y esta infección pueda complicar, y es por eso que empiezan a hacer fiebre, tanto por enfermedad como por infecciones. También se compromete el número de plaquetas, ¿no? Al consumo de plaquetas, hay plaquetas reducidas en número, entonces si el paciente está predispuesto a sangrados a nivel de piel, ¿no? Las petecas, las púrpuras, moretones, equimosis, sangrados, fragilidad capilar a nivel de las fosas nasales y algún otro tipo de sangrado que podría comprometer incluso la vida a nivel del sistema nervioso central y el cerebro, ¿no? También tenemos un síndrome de infiltración tumoral, quiere decir que la leucemia no solamente se quedó en la médula y luego fue a la sangre periférica, sino que también puede infiltrar órganos, vísceras como el hígado, el vaso, también puede hacer que los ganglios incrementen de tamaño, ¿no? Y la fiebre, ¿no? En algunos casos la proliferación es tal, el incremento de las células en sangre puede llegar a números tan altos que pueden hacer que la sangre sea muy viscosa y eso producir problemas de oxigenación y aporte de oxígeno a órganos nobles, causando dificultad respiratoria o alteración neurológica, convulsiones, infartos a nivel del sistema nervioso central también, ¿no? Dolor óseo articular. El dolor óseo es un signo y un síntoma que debe ser evaluado y tener en consideración, sobre todo en los niños pequeños. Muchas veces escuchamos el dolor óseo de crecimiento, ¿no? Le duelen los huesos por crecimiento, pero cuando ya es algo que escapa de lo habitual, es invalidante, es muy frecuente, no resuelve con analgésicos comunes, habría que tomar en cuenta esta posibilidad de diagnóstico, ¿no? Lesiones en piel, dificultad respiratoria y infiltración de tejidos que no tienen que ver con la sangre, llamados cloromas, ¿no? Que ya mencionamos, que sobre todo lo hace la leucemia amiloide 1. Siguiente. Básicamente esa es una imagen donde han marcado los ganglios del cuello del niño para que vean que pueden ser de gran tamaño. No solamente tenemos ganglios en el cuello, tenemos ganglios en todas las partes del cuerpo, en la axila, en la ingle, que también podrían crecer. Y también han tratado de graficar las vísceras grandes, ¿no? El hígado y el vaso grandes que están infiltrados, enfermos, crecidos por leucemia, ¿no? Siguiente. También puede dar afectación del cerebro, puede dar síntomas de compromisos del sistema nervioso central, como son la parálisis facial, ¿no? Caída del párpado, caída de la comisura labial, convulsiones, diferentes manifestaciones, ¿no? Sí. También pueden infiltrar la piel, a veces podemos confundir esas lesiones tipo placa, rojizas, distribuidas de manera difusa como una púrpura o como un eczema o como una intoxicación por algún medicamento o alimento, pero es infiltración de piel por leucemia, ¿no? Sí. Bueno, los estudios de ingreso, cuando estamos frente a un paciente con sospecha de leucemia, lo que hacemos en nuestra emergencia es básicamente actualizar los laboratorios que van a incluir un hemograma con una evaluación del frotis, ¿no? En la fórmula diferencial de los leucocitos. Vamos a incluir un perfil de coagulación que también puede estar alterado, pruebas para evaluar la parte bioquímica del hígado, ¿no? Transaminasas, bilirrubinas, gamma-glutamina. Vamos a pedir también pruebas de función renal generales como son creatinina, urea, electrolitos. Vamos a pedir serología completa, por ejemplo, exámenes que incluyan descarte de HIV, hepatitis B, hepatitis C, HTLV, sífilis. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a ser transfundidos en algún momento y siempre es importante tener un examen basal, ¿no? Grupo y factor es muy importante, por lo mismo que les digo que son pacientes que tienen requerimiento alto de hemoderivados, ¿no? Vamos a tratar de, entre comillas, de focalizar al paciente, le vamos a hacer una placa de tórax para evaluar que no tenga alguna infección a nivel del pulmón, o también para ver que no tenga ganglios a nivel del mediastino. Algunas de las leucemias les gusta inflamar mucho los ganglios que tenemos en el mediastino y puede comportarse como tumores haciendo masas
y generando dificultad respiratoria. Vamos a pedir una ecografía del abdomen para evaluar cómo están las vísceras y para evaluar cómo están los riñones, o si hay algún ganglio también en el retroperitoneo, o si hay alguna masa o lesión ocupante. También vamos a pedir examen de heces y orina buscando parásitos y buscando alguna alteración a nivel de las heces, ¿no? Siguiente. Hablando un poquito de algunas de las complicaciones agudas de los pacientes con leucemia en la edad pediátrica, tenemos que mencionar una de las complicaciones más frecuentes, que es el síndrome de lisis tumoral, que es el que básicamente el problema principal al que se van a enfrentar todos los médicos que reciban de primera mano a un paciente de este tipo, ¿no? El síndrome de lisis tumoral, como lo pueden leer ahí, es una de las urgencias más frecuentes en oncología y se relaciona mucho a neoplasias que tienen proliferación celular rápida, ¿no? Y a la cabeza tenemos a las leucemias o a los linfomas Hodgkin tipo Burkitt, ¿no? Hay ciertas condiciones que pueden predisponer a que tengamos esta complicación. La cabeza son las neoplasias que se replican muy rápido, que se dividen rápidamente, o aquellas que tienen mucha sensibilidad a la quimioterapia, como es leucemia, aquellos que tienen un compromiso de la función renal previa también pueden tener mayor riesgo, ¿no? de padecer esta complicación. Siguiente. Bueno, esa gráfica es básicamente para que vean qué complicaciones pueden suceder a nivel de nuestro cuerpo, secundarias a la ruptura de las células neoplásicas, en este caso los blastos, ¿no? Van a ver que producto de esta ruptura celular se liberan diversos componentes de esta célula maligna que al ser degradados pueden hacer que se incremente algunos electrolitos tipo potasio, fósforo, se puede incrementar el ácido úrico y también puede hacer que el calcio baje, dando cada uno de ellos alguna complicación o síntoma en nuestros pacientes, ¿no? Básicamente con el síndrome de lisis tumoral, el órgano que se ve más afectado es el riñón, pero también puede afectar a otros órganos como el corazón y el cerebro, ¿no? Dando compromiso de la vida, incluso en el peor de los casos. Siguiente. Hay algunos criterios para hacer diagnóstico del síndrome de lisis tumoral. Básicamente de las cuatro alteraciones que se les ha mencionado, mínimo 2 tienen que estar presentes para considerar un diagnóstico y asociado a síntomas también, ¿no? Siguiente. También hay un síndrome de lisis tumoral clínico, que es aquel del cual ya hay alteraciones a nivel de laboratorio y se suman algunos síntomas como son convulsiones, compromiso renal, arritmias, ¿no? Muerte súbita. Siguiente. El manejo del síndrome de lisis tumoral es bastante controversial en la actualidad, pero hay algunas cosas que sí nos pueden ayudar con los pacientes, ¿no? Siguiente. Lo primero es una hidratación agresiva. Quizás esta es una de las medidas más sencillas y más importantes y la que todo profesional de salud debería de conocer. Frente a un paciente con leucemia aguda, lo que requerimos es mantener al paciente hidratado y hacer que el riñón mantenga una función adecuada. Entonces, esto lo conseguimos primero hidratando bien al paciente. En el caso de los niños, consideramos una hidratación agresiva a aquella que incluye en el volumen un rango que va desde los 2 a 3 litros por metro cuadrado. Y en el caso de niños muy pequeños, entre 150 a 250 cc por kilo de peso por día. No usemos soluciones hipotónicas. A veces usamos soluciones con poco contenido de sodio o con poca osmolaridad, lo que al final nos va a traer es mayor complicación a nivel del medio interno. Podemos usar soluciones al mundo normal, solución salina 0,9, que es una solución isosmolar que no nos va a complicar. No somos partidarios de usar alcalinización, solo en algunos casos muy puntuales, ya que esta nos puede complicar más la función renal y alterar el manejo también a futuro, ¿no? Lo que tenemos que asegurar, si es que estamos hidratando agresivamente, es garantizar una buena diuresis, ver que el paciente esté orinando frecuentemente a un volumen adecuado, a un ritmo adecuado
y con características adecuadas. Cuando hay lisis tumoral franca, algunos de los pacientes van a presentar orinas muy cargadas, lechosas. Eso quiere decir que el riñón está trabajando de manera exigente y puede llegar a tener un riesgo de taponamiento o de falla renal. Por eso es importante vigilar al paciente en su diuresis y también en que la orina esté en volúmenes y frecuencias adecuadas para su edad. Con el tema de los diuréticos es controversial. Solamente los usamos en caso de que tenga pobre diuresis, pero asegurándonos de que no haya una lesión ocupante que esté causando una uropatía obstructiva y que tenga un paciente con una volemia adecuada. Si el paciente está deshidratado y tratamos de forzar la diuresis, lo que vamos a lograr solamente es dañar más el riñón y traer complicaciones a nuestro manejo. Siguiente. Es una pequeña gráfica en la que pueden ver que, si bien es cierto, alcalinizando la orina vamos a lograr que el ácido úrico sea más soluble, que es uno de los principales metabolitos que causa daño al riñón. Si el ácido úrico es más soluble, puede ser eliminado más fácilmente por el riñón. Pero también al alcalinizar hacemos que otros electrolitos, sean menos solubles y se depositen en los tejidos, como es el sulfato de calcio y las entinas. Entonces, por este motivo y muchos otros, que la alcalinización se encuentra en debate y no la usamos de primera intención. Nos va bien hidratando bien al paciente con soluciones normales. Y un dato adicional, por lo general, e incluso en pacientes que tienen niveles de potasio un poco bajos, al inicio no tratamos de corregir el potasio, no agregamos potasio a la hidratación, ya que en el momento que produzcamos la lisis, el potasio probablemente logre una corrección de manera secundaria, ¿no? Entonces, de inicio no aportamos potasio en el endovenoso. Siguiente. Bueno, pueden leer algunas líneas sobre alcalinización urinaria, ¿no? No hay una evidencia clara para apoyar el uso. Algunos médicos la usan, otros no. Y como les mencioné, hay estudios que demuestran que alcalinizando la orina podemos favorecer que algunos productos de esta degradación puedan precipitar en tejidos como el riñón y eso nos va a dificultar más el manejo de los pacientes, ¿no? Siguiente. Hay un medicamento que usamos bastante en nuestra emergencia, que es el alopurinol. El alopurinol es un inhibidor de la acetilina oxidasa, y lo que va a hacer es disminuir la cantidad de ácido úrico en la sangre, que es uno de los metabolitos que daña el riñón también. Solamente va a trabajar sobre el ácido úrico que está por formarse, no con el que ya está formado. Es por eso que cuando tenemos pacientes con ácido úrico elevado no es la primera elección, pero lo seguimos usando porque no tenemos a disposición otros medicamentos, ¿no? Nos ayuda sí, pero hay que tener en cuenta que también es un medicamento que daña el riñón. Si el paciente está con función renal disminuida, hay que considerar una corrección de la dosis, ¿no? Siguiente. Y el rasburicase, que también es un medicamento bastante conocido, que no disponemos en nuestra institución, es un medicamento que lo que hace es cambiar la disposición espacial del ácido úrico, convirtiéndolo en una sustancia mucho más soluble y puede ser eliminada por el riñón. El rasburicase también es un poco controversial porque es muy costoso y a la larga no ha demostrado contundentemente disminuir la mortalidad de estos pacientes que padecen de síndrome de crisis tumoral. Siguiente. El manejo de hipercalemia, que es cuando tenemos el potasio elevado en la sangre, es el manejo que la mayoría de nosotros conocemos. Como pueden leer ahí, al inicio no aportamos potasio en el endovenoso y solo tratamos la hipercalemia cuando estén valores elevados por encima de 5.5 o 6. Tratamos de estabilizar la membrana con gluconato. En algunos casos usamos insulina. Podemos alcalinizar también o usar resinas de intercambio para el manejo del potasio, ¿no? Va a depender mucho de cuán elevado esté y si hay alteraciones también a nivel del ritmo en el electrocardiograma. Siguiente. La hipocalcemia también es un tema de debate en síndrome de lisis tumoral. Solamente tratamos a los niños que tienen síntomas. Si el calcio está bajo, por lo general decidimos observar, ya que también conocemos
el daño que puede causar el gluconato de calcio si es que no es administrado de la manera adecuada, ¿no? Siguiente. Otro problema frecuente que pueden encontrar en los niños con leucemia aguda en debut es que encuentren muchas células en la sangre, en este caso muchos leucocitos, lo que llamamos hiperleucocitosis. No olviden que a más células en la sangre, menos aún incrementa la viscosidad y esto causa problemas de aporte de oxígeno, no solo mecánicos, sino también por mediadores de inflamación. Entonces, ¿cuál es el manejo inicial del paciente con hiperleucocitosis? Puede leer ahí en la primera línea, hiperhidratación, que es el mismo del manejo que se hace con un síndrome de lisis tumoral. Se trata de mantener al paciente con buena diuresis y mantener un balance hídrico neutro o negativo, y para eso nos ayudamos del peso diario y del flujo de orina. Mantenemos plaquetas un poco más elevadas, por encima de 50.000, por el riesgo de sangrado que hay en el órgano noble, en el cerebro. Anemia, tratamos de ser muy permisivos, hay muchos pacientes que tienen hiperleucocitosis y los tenemos con hemoglobinas de 5, de 6, mientras no tengan síntomas, por el riesgo de congestión pulmonar y cardíaca. Y el inicio del tratamiento específico temprano es una medida que nos va a ayudar a reducir la cantidad de células neoplásicas en la sangre, ¿no? En pediatría, la leucoféresis es un tema aparte, no es de primera elección. Generalmente no lo hacemos de rutina en nuestra institución. Siguiente. Son unas muestras, ¿no?, que pueden ver la cantidad de células que hay en las muestras tomadas, ¿no? La hiperviscosidad nos va a llevar a problemas respiratorios, neurológicos, metabólicos, gastrointestinales, ya conocidos. Siguiente. Pueden ver ahí una tomografía donde hay áreas de sangrado, ¿no?, con edema alrededor de las lesiones, secundario a la hiperleucocitosis y también a la coagulopatía asociada a la leucemia, ¿no? Son dos condiciones que se potencian y aumentan el riesgo de padecer este tipo de complicación. Siguiente. Bueno, eso es para que conozcan otro tipo de leucemia aguda en niños, que son las leucemias mielodístico-promielocíticas, en la cual, ante la sospecha, iniciar un medicamento que viene en una cápsula llamada ácido transretinoico puede salvar la vida, ¿no? Siguiente. No olviden la fiebre. La fiebre es una condición frecuente en los niños que debutan con leucemia y es difícil diferenciar la fiebre que viene por la misma enfermedad, por el mismo problema oncológico, de la fiebre secundaria a una infección. Entonces, ante un paciente con leucemia aguda, en el cual consideramos que la función de sus defensas no es la adecuada, vamos a tener que considerarlo un paciente potencialmente infectado, ¿no? Los antibióticos iniciados de manera temprana dentro de la primera hora nos van a ayudar a incrementar la sobrevida de este paciente, ya que la primera causa de mortalidad del primer mes de diagnóstico de los pacientes con leucemia son las infecciones. Los pacientes no mueren por la leucemia en sí, mueren por las complicaciones infecciosas. No olviden que cuando hablamos de indicadores de calidad en los cuidados de los pacientes con leucemia aguda, cuánto tarda en que el médico indica el antibiótico y el personal administra el antibiótico, es un indicador de calidad, ¿no? O sea, cuanto más tardamos, quiere decir que estamos haciendo las cosas mal. Entonces, la primera hora es la hora en la cual podemos mejorar la sobrevida de estos pacientes, ¿no? Siempre cuando iniciemos antibióticos en un paciente con leucemia aguda que ya va a estar hospitalizado, hay que considerar cubrir un germen llamado Pseudomonas, que es una bacteria gram negativa de hospital, que es bastante agresiva y tiene algunos antibióticos que la pueden cubrir y ayudar a proteger al paciente. Siguiente. Bueno, ese es un cuadro donde pueden ver que la realidad que nosotros tenemos también es compartida por otras instituciones en el mundo, y básicamente el inicio temprano de antibióticos menor a una hora mejora tremendamente la sobrevida del paciente, ¿no? Frente a otras instituciones en las cuales pueden demorar 2, 3, 4, 5 horas de inicio de antibióticos desde la recepción del paciente y la indicación. Siguiente. Como habíamos mencionado, en pacientes con leucemia aguda nuevo, siempre hay que pedir una placa de tórax para descartar
alguna complicación infecciosa, llámese neumonía, o algunas más a nivel de mediastino secundaria a la leucemia, ¿no? Como puede ser en el caso de la leucemia de estirpe T. Y las ecografías de abdomen para evaluar las vísceras, masas, conglomerados. La tomografía en el caso de la leucemia solo se reserva con indicaciones muy puntuales, ¿no? Siguiente. Pueden ver una placa de tórax donde se ve la masa en el mediastino, ven el corazón ensanchado, ¿no? Y en el lado derecho, un niño con un GAG, conglomerado granular, ¿no? Secundaria a una leucemia secundaria. Siguiente. También una tomografía que evidencia, ¿no? Un gran conglomerado granular a nivel del mediastino. No se olviden que cuando tenemos masas en el mediastino, puede ocurrir un síndrome que es el síndrome de obstrucción de vena cava superior, ¿no? que requiere un tratamiento, una intervención adecuada, temprana, oportuna, y también requiere que coloquemos las vías en los miembros inferiores para evitar la congestión, ¿no? Siguiente. También las complicaciones que pueden tener los niños, las infecciones, neumonía, congestión pulmonar. Siguiente. También ensanchamiento del mediastino, ¿no? Prácticamente la silueta del corazón no se puede distinguir. Siguiente. Pues básicamente es lo que he querido presentar hoy día. No se olviden que, bueno, el cáncer en general es una enfermedad poco frecuente en niños, pero es mortal, ¿no? Tiene consecuencias letales si no tienen un diagnóstico temprano y un manejo oportuno. Y como les había mencionado en un inicio, el soporte, o sea, tanto los antibióticos, cuidados intensivos, banco de sangre, ayuda diagnóstica, son igual de importantes que el tratamiento. De nada nos sirve tener buenos tratamientos que van a complicar al paciente e incluso pueden comprometer su vida si no tenemos un soporte adecuado para ese tratamiento. No olviden que tenemos que conocer ese tema de leucemias y el tratamiento que deben recibir estos pacientes, ya que un uso inadecuado del tratamiento también puede conllevar un riesgo potencial de la vida del paciente, ¿no? Gracias por su atención.